vamos a platicar sobre DAX y cómo vamos a utilizarlo dentro de Power BI. DAX es una recopilación de funciones y operadores muy similares a los que trabajamos ya directamente en Excel, que nos ayuda o nos facilita a generar información con los datos que ya tenemos actualmente en nuestro reporte. Con respecto al tema de los operadores, tenemos los que ya conocemos, como son los aritméticos, los de comparación, los lógicos y concatenación. Y aparte tenemos demasiadas funciones que al final del video les voy a compartir un sitio web para que ustedes puedan consultar todas estas funciones, pero pues ya son cosas específicas de Power BI que nos permiten facilitar pues lo que es la construcción de todas nuestras fórmulas. Aquí un punto muy importante es lo que es la sintaxis, porque muchas veces comparamos mucho nuestras fórmulas que ya manejamos en Excel con las fórmulas que tenemos directamente en Power BI. Muchas sí son similares, pero es importante platicarles ciertas diferencias que vamos a ver en la sintaxis. Una de ellas es que, por ejemplo, en Excel nosotros empezamos nuestras fórmulas con un igual y después empezamos a escribir nuestra fórmula en la celda en específico donde queremos calcular esto. La diferencia principal con Power BI es que para cada una de estas fórmulas nosotros tenemos que poner un nombre al inicio, que no importa si tiene mayúsculas, minúsculas o espacios, pero ocupamos poner un nombre que defina lo que nosotros vamos a encontrar pues dentro de esta fórmula. Después de que tenemos esto, vamos a poner un igual y luego ya vamos a poder empezar a utilizar tanto las funciones como los operadores para construir pues lo que queremos visualizar como tal. Otro punto importante a mencionar es que cada que nosotros queramos hacer referencia a una columna en específico dentro de nuestro reporte, primero vamos a encontrar el nombre de nuestra tabla y luego el nombre de nuestra columna, como lo podemos ver aquí en la pantalla. Aquí, por ejemplo, ventas es el nombre de mi tabla y total es el nombre de mi columna, ¿ok? Esto a lo mejor puede ser un poquito tedioso ahorita, pero cuando les enseñe cómo realizarlo directamente en Power BI, se van a dar cuenta que pues ya hay demasiadas como acciones rápidas que nos permite Power BI para escribir un poquito más rápido. ¿Qué sucede? Les comentaba que existían las columnas calculadas, las medidas y las tablas calculadas, ¿ok? Entonces, con esta parte, las columnas calculadas creo que es un poquito más sencillo relacionarlo con Excel, porque imaginemos que nosotros tenemos nuestra tabla, como está aquí en la pantalla, y si nosotros queremos literalmente agregar una columna hasta el final de nuestra tabla, por ejemplo, la clasificación de un valor en específico, por ejemplo, si las ventas son mayores a 200, que ponga una clasificación tipo A o tipo B. Como esto nosotros lo queremos hacer por cada uno de los registros y visualizarlo al final de nuestra tabla, utilizamos las columnas calculadas para poder hacer esto. En resumen, todos los datos que nosotros queramos poner físicamente en nuestra tabla y hacer un cálculo por registro, vamos a utilizar las columnas calculadas. ¿Qué sucede? Existen las medidas, donde las medidas son todos esos cálculos que no podemos poner directamente en nuestra tabla. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo te pido las ventas del día de hoy, ese es un valor que sí vas a utilizar directamente con la información que tienes disponible, pero ocupas agrupar datos y luego mostrar un valor en específico. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es mostrar las ventas del mismo periodo año anterior. Esto, por ejemplo, también ocupas consultar tu tabla, ocupas agrupar información, pero es algo que vas a mostrar en alguna visualización en específico ya como resultado final. Entonces, estos son los dos principales cálculos. También existe un tercero, que son las tablas calculadas, que esto es principalmente generar tablas adicionales con código de las que ya tenemos listas dentro de nuestro reporte, o como tal construir tablas completamente desde cero, como son las tablas calendario, que son muy útiles dentro de nuestro reporte. Ahora les voy a mostrar dentro de Power BI cómo podemos generar estas tres opciones, tanto medidas, columnas calculadas y tablas calculadas. Dentro de nuestro reporte, ya con nuestros datos cargados, nosotros vamos a encontrar dos formas diferentes de poder generar esto.
La primera de ellas es que del lado derecho, donde podemos visualizar todas nuestras tablas y columnas, podemos darle clic derecho a los tres puntitos que vemos aquí de la tabla de donde vamos a obtener la información, y al darle clic vamos a ver tanto nueva medida y nueva columna calculada. Es importante antes de hacer este paso nosotros definir y preguntarnos qué es lo que necesitamos, si una columna o una medida, para poder seleccionar estas opciones. ¿Qué sucede? Esa es una opción, pero también si nosotros nos vamos al apartado de Modeling, justo en la parte de abajo podemos ver también nueva medida, nueva columna, y aquí vemos esta tercera opción que les platicaba que era nueva tabla. ¿Okay? Las dos opciones nos llevan a lo mismo. Yo como recomendación prefiero irme como tal al lado derecho, darle clic a los tres puntitos para asegurarme que estoy haciendo pues mis fórmulas donde realmente las necesito. Ya cuando nosotros le damos clic a los tres puntitos, por ejemplo, voy a generar una nueva columna, lo que va a pasar es que se va a habilitar un espacio en esta sección de aquí arriba. No importa si hago tablas, medidas o columnas, esta misma sección se va a habilitar. Lo único que va a cambiar es como el nombre por default que va a aparecer aquí. Aquí lo que nosotros necesitamos hacer es quitar la información que ya viene y anotar el nombre que les comentaba. Por ejemplo, voy a poner total de ventas, después voy a poner un igual y ahora sí voy a empezar a escribir mi fórmula. ¿Qué sucede? Que yo les comentaba que primero teníamos que poner el nombre de nuestra tabla y luego el nombre de nuestra columna. Lo que hace Power BI es que nosotros podemos empezar a escribir el nombre de mi columna y en la parte de abajo van a salir todas las opciones que coincidan con lo que estoy escribiendo, tanto en columnas como en funciones. Entonces, por ejemplo, aquí ya empecé a escribir las ventas y vemos que aparece esta tabla con estos tres campos que coinciden con lo que estoy buscando. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es seleccionar, ya sea con Enter o con Tab, y Power BI ya nos va a anotar todo completo. Esto nos ayuda mucho porque como sí se requieren cierta simbología, pues con el tema del teclado podemos batallar un poquito. Entonces, ya que lo escribimos, por ejemplo, yo ahorita como hice una columna calculada voy a hacer una multiplicación y ahora voy a tomar el valor de... Y ahora voy a hacer una multiplicación y voy a tomar el valor de unidades. Por ejemplo, aquí en esta opción sí aparece tanto un campo que coincide y aparecen tres funciones que están disponibles para utilizar. Voy a darle clic y aquí de forma fácil podemos ver toda nuestra fórmula, pero nosotros hasta no ejecutarla, se podría decir, vamos a poder ver su resultado. ¿Cómo vamos a poder ejecutar nuestra fórmula? Le podemos dar clic a Enter o seleccionar esta opción de aquí. Y pueden suceder dos cosas ahorita. Puede marcar un mensaje en amarillo en esta parte de aquí. Si eso sucede es que nuestra fórmula tiene un error. La ventaja de Power BI es que nos va a aparecer como tal una descripción de qué es lo que está sucediendo. Entonces, en este caso yo le di Enter, no marcó ningún error, y yo como puedo validar los datos que están saliendo, pues principalmente del lado derecho vamos a tener la columna ya lista, aquí aparece total de ventas, y si yo me voy directamente a mis campos, justo también la voy a visualizar al final de mi tabla. En este momento nosotros hicimos una columna calculada. Ahora vamos a hacer una medida muy sencilla para que puedan ver cómo va a finalizar este proceso también. Por ejemplo, ahorita voy a darle clic a los tres puntitos, nueva medida, y voy a poner también total de venta. Voy a poner un igual. Y ahora voy a poner que me muestre la suma de las unidades y me lo multiplique por la suma de mis ventas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si nos damos cuenta, estamos haciendo exactamente la misma fórmula,
pero yo no puedo hacer una medida sin antes ponerle a Power BI qué es lo que necesito que haga con cada campo, a diferencia de la columna calculada. Cuando estamos en una columna calculada, como tal, muestra la información del mismo registro. Eso hace que solo tenga un valor para multiplicar con otro valor. ¿Qué sucede? Que como las medidas agrupan datos, aquí nosotros tenemos que decirle antes de que tome la columna qué es lo que queremos que haga. Por ejemplo, quiero que sume esa información, que saque el mínimo, que saque el máximo, que cuente, para pues ahora sí poder hacer la operación que necesitamos. Por ese motivo, el otro campo que hicimos nosotros como columna calculada, venían nada más las unidades, venían nada más las ventas, pero ahora tuvimos que agregar esta función que es sum, que nos va a ayudar como tal a sumar toda la información. Mismo caso, voy a darle clic a Enter y del lado derecho vamos a poder ver ahora esta nueva fórmula, y si yo me voy directamente a mi tabla no voy a ver ningún cambio, porque recordemos que las medidas son valores específicos que estamos generando que no van directamente en nuestra tabla. Entonces, ¿cómo yo voy a poder validar esta información? Sí o sí, tenemos que ir a nuestro reporte, generar cualquier visualización. Por ejemplo, yo voy a poner una tarjeta y voy a arrastrar el campo de la medida. Y solo de esa forma, cuando la combino con una visualización, ya vamos a poder ver el resultado. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, esta es mi medida, voy a darle copy paste, pero a esta otra voy a poner la columna calculada, donde prácticamente hicimos el mismo proceso. Si podemos observar, aunque hicimos lo mismo, sale un resultado diferente. Esto sucede porque sí es importante saber cómo vamos a estar haciendo las operaciones, y por eso hay que preguntarnos antes si ocupamos una medida o ocupamos una columna calculada. Una medida, si voy a volver a abrir aquí la fórmula, lo que hace es sumar toda la columna de unidades y luego suma todas las ventas, y el resultado de eso es lo que multiplica al final. Entonces lo que está haciendo es simplemente agrupar información y multiplicar totales, y eso no es un cálculo que ocupamos como tal en nuestro reporte, o un cálculo correcto, al menos en este caso. ¿Qué sucede? Que con la columna calculada, como sí nos estamos yendo por registro, aquí sí necesitamos como tal que las unidades, aunque venga un 5 por un 7, vamos a tener un resultado. Luego en el siguiente registro, si tenemos otros valores, va a mostrar el resultado, y hasta que termine línea por línea va a sumar el total y ya nos va a mostrar el resultado. Entonces prácticamente hicimos la misma fórmula, pero el cómo se hace este cálculo es lo importante y que nos va a ayudar a tomar la decisión de qué es lo que ocupamos. Y ya por último nos queda lo que es la tabla calculada. Para esta tabla calculada, si yo selecciono, recordando que solo aparece en este apartado de modeling, nos va a habilitar la misma sección en la parte de arriba. Aquí existen un sinfín de funciones que podemos utilizar, ya sea para tomar información de tablas que ya tenemos generadas, o lo más común, que es generar una tabla calendario para poder facilitar todos los procesos dentro de nuestro reporte. Esta es una pequeña explicación de cuáles son las diferencias entre las medidas, columnas calculadas y tablas calculadas. En otro video vamos a platicar un poquito sobre las funciones más utilizadas. Existe un sinfín de funciones para poder generar nuestras fórmulas. Les voy a compartir una página que es una de las que nosotros utilizamos, donde del lado izquierdo van a poder ver todas las funciones disponibles, y al momento de seleccionarla van a poder ver su sintaxis, van a poder ver alguna pequeña explicación y ejemplos para que vayan conociendo todo lo que pueden hacer con DAX.